Que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y quiero darte la bienvenida a otra reflexión más basada en el misterio de la gracia. Y estas son las cápsulas de gracia que hemos diseñado para abrirte el apetito con el objetivo que las escamas caigan de tus ojos, para que tus oídos espirituales se abran. Y hoy estaremos compartiendo con todos ustedes una reflexión acerca de lo que la Biblia nos enseña sobre en la gracia queda excluida toda la jactancia. La jactancia en esta dispensación llamada gracia está excluida, es decir, no se permite la jactancia. Fue excluida en el momento en que la gracia tomó el cargo en la cruz de Jesús. Desde aquel punto, cualquiera puede decir que es a través de la gracia que somos libres, a través únicamente de su gracia. Mi anhelo es, al considerar el principio de sola gracia, podamos rescatar el asombro ante la bondad de Dios que todo creyente debe cultivar diariamente, aquel que sale de las Escrituras. Cuando creemos que somos salvos solo por gracia y abrazamos esta verdad, tenemos una perspectiva que inunda toda nuestra vida con gozo y humildad y agradecimiento. Uno de los conceptos claves de la Biblia y proclamados por los reformadores es el concepto de la gracia de Dios. Se define así. La Escritura nos dice que la gracia es un favor inmerecido, derramado sobre un inferior por un superior. La gracia es un favor inmerecido o una disposición bondadosa que lleva a actos de bondad. Es el amor de Dios mostrado a los desgraciables, la paz de Dios dada a quienes no tienen reposo, el favor inmerecido de Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 27 al 28, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Declaramos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Después de los versículos 23 al 26, en este capítulo 3, el apóstol Pablo no para ahí diciendo, sino que continúa con este gran tema, pero con la mirada de dejar sin lugar alguno a la jactancia. Su objetivo aquí es destruir todo obstáculo que se levanta en contra del conocimiento de Dios en el Evangelio de Cristo. Toda aquella cosa que es una amenaza a la gracia de Dios en el Evangelio. El apóstol tiene que tomarla y modificarla y matarla, confrontarla, sepultarla y quitarla del medio. Porque este apóstol, que está lleno de celo por la gloria de Dios, es celoso para exaltar la gloria de Dios en la gracia del Evangelio que es en Cristo. Y no va a permitir que ni un judío, que ni un gentil, que ni un religioso moral siga teniendo malas ideas en cuanto al camino de la salvación. Y por lo tanto, el apóstol aquí en este texto sigue exponiendo el hecho de que la salvación es por la gracia y únicamente, solamente, totalmente y exclusivamente, perfectamente por la gracia de Dios. Pablo presenta y contesta tres simples preguntas para enseñar los resultados naturales de esta tremenda aceptación que Dios nos da a través de Jesucristo. Primero, ¿quién puede jactarse en esta dispensación? Nadie, absolutamente nadie puede jactarse. ¿Cómo puedes jactarte cuando todo el mundo recibe el don de la gracia sin ningún mérito de su parte? Eso significa que cualquier terreno para la santurronería
es eliminado. Y es por eso por lo que el pecado más feo entre los creyentes es la santurronería. Cuando comenzamos a mirar mal a la gente que está involucrada en la homosexualidad, en la drogadicción, en la avaricia o en las apuestas o lo que sea, cuando comenzamos a pensar que somos mejores que ellos, entonces denegando lo que Dios ha hecho por nosotros, toda jactancia queda excluida. No hay razón alguna por la que ninguna persona debiera decir, bueno, al menos yo no hice eso. El único terreno de aceptación es el don de la gracia inmerecida. Sigue la segunda pregunta. ¿Hay alguien excluido de la gracia, judío o gentil? No. Dios no tiene una nación que favorezca más que otra. Todas son iguales frente a Él. Pablo argumenta, ¿es Dios solamente de los judíos? Entonces debe haber dos dioses, uno para los judíos y uno para los gentiles. Pero eso no puede ser, solo hay un Dios. Dios es uno, por lo tanto es igualmente el Dios de los gentiles, el Dios de los judíos, porque ambos han de venir exactamente al mismo terreno. Esta es la cosa maravillosa sobre el evangelio de la incircuncisión. Toda la humanidad es nivelada. Nadie puede clamar ninguna otra base más que la obra de Jesucristo. La tercera pregunta de Pablo es, ¿cancela esto la ley o es dejada de lado? ¿Es que ya no necesitamos más la ley? Su contestación es, no cumple la ley. La justicia que la ley demanda es la misma justicia que nos es dada en Cristo. Así que si lo tenemos como un don, ya no necesitamos temer la ley, porque las demandas de la ley son cumplidas, pero no es algo por lo que podamos tomar ningún crédito nosotros. Ciertamente cuando actuamos con injusticia después de esto, la ley viene de nuevo a hacer su obra de enseñarnos qué es lo que está mal en cada uno de nosotros. Eso es lo único para lo que sirve la ley. Nos enseña lo que está mal e inmediatamente todo el daño y el perjuicio que se llevó a cabo por medio de nuestro pecado es aliviado de nuevo por la gracia de Dios, el perdón de Dios a través de la sangre del nuevo pacto. El recibir el perdón de Dios no es algo que solo hagamos una vez, es algo que hacemos repetidamente. Es la base en la cual vivimos constantemente, tomando de nuevo el perdón de la mano de Dios. La carta de Juan lo explica de la siguiente forma. Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el don de Dios y necesitamos continuamente tomarlo nuevamente de la mano de Dios. Cuando nos encontramos cayendo en la santurronería, cuando nos encontramos mirando mal a alguien, cuando nos encontramos llenos de orgullo y actuando en ignorancia, siendo críticos e insensibles y cáusticos y sarcásticos los unos con los otros, o sintiéndonos amargados y resentidos, y todas estas cosas no son todas posibles. Nuestra relación con un Dios Santo no está afectada si reconocemos que hemos pecado. Podemos volver y el amor de Dios todavía está ahí, todavía nos acepta y nos valora grandemente. Esto es lo que significa el don de justicia para nosotros. Son buenas nuevas maravillosas, de hecho, que nunca tenemos que temer. El Dios de la santidad suprema, el Dios que vive en la santa luz, a quien nos podemos comenzar a acercarnos, nos acepta en el amado, al estar en pie en el mismo terreno de valía que Él mismo tiene. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también Dios de los gentiles. Ciertamente
también de los gentiles, porque Dios es uno, el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque Pablo plantea el asunto de la jactancia. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta en el versículo 27 y responde: queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Después en Romanos capítulo 4, versículo 2 menciona nuevamente el asunto, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Entonces el asunto de la jactancia es importante para Pablo. ¿Y por qué? El orgullo es el problema más grande de la raza humana. Primeramente, porque la jactancia es la manifestación externa del orgullo interno que está en el hombre. Y el orgullo ha sido la verdadera causa de todos los males, miserias descritos en Romanos capítulo 1, versículo 18, que existen en el mundo. Regresemos y veámoslos de primera mano por nosotros mismos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad está disponible para todas las personas en una forma u otra, y en lugar de humillarnos bajo ella, nos paramos sobre ella y la empujamos hacia abajo. Esto es orgullo. El orgullo puede tomar cientos de formas diferentes, desde el más menudo y delicado hasta el más poderoso y crudo, pero la realidad es la misma. Nos pararemos sobre la verdad y aceptaremos lo que nos guste y suprimiremos lo que no nos guste. ¿Qué verdad suprimimos? El versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificamos como a Dios, ni le dieron gracia. La verdad que más suprime el orgullo es que Dios es más grandioso que todos nosotros y debe ser glorificado como la más grande realidad del universo, y que Dios es quien da todas las cosas que se le deben dar gracias continuamente. No nos equivoquemos, Dios no es del tamaño de la Biblia. Aunque Dios nos habla en el libro de la Biblia, Él es mucho mayor que ese libro. Él solo se manifiesta a nosotros a través de su palabra, por ese libro. Un espíritu de adoración y gratitud hacia Dios está ausente de la mayoría de los corazones debido al orgullo. Queremos que nos admiren a nosotros, no a Dios, y no queremos ser dependientes como niños indefensos de la misericordia de Dios. En el versículo 22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es orgullo. Profesando ser sabios, refiriéndose a nosotros, se hicieron necios y cambiaron la gloria. Pensamos que somos sabios cuando en realidad estamos actuando neciamente. Versículo 25: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. El orgullo puede adorar a un servir, pero no a Dios, solo a las criaturas. Algo más manejable, algo que en verdad no nos puede gobernar ni poner en nuestro lugar. Versículo 28: no aprobaron tener en cuenta a Dios. El orgullo prefiere no tomar en cuenta a Dios. Al orgullo no le gusta someterse a la autoridad o depender de la misericordia. Por eso siempre está rechazando o redimiendo al Dios verdadero. Y en el medio del versículo 30 leemos que tales personas son injuriosos, soberbios, altivos. Y aquí Pablo es explícito mostrándonos la profundidad del orgullo en el corazón del humano caído. Luego en Romanos capítulo 2, versículo 3, Pablo muestra la forma que este orgullo toma en el vigilante moral, y piensa esto
Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Existe el orgullo por la lascivia y existe también el orgullo de la persona legalmente cuidadosa y moral. Existe incluso el orgullo de la persona religiosa que utiliza su conocimiento de Dios para exaltarse a sí misma. En Romanos capítulo 2, versículo 17, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y después continúa para advertirles contra la hipocresía. Lo mismo pudiera ser cierto para cualquier grupo religioso. Todos somos tentados a hacer de Dios un medio para nuestra propia exaltación. Y no te olvides, en esta dispensación de la gracia no nos podemos jactar de nada. Tú puedes ir en lo íntimo y en lo secreto buscando a Dios y orando y apartarte con Dios, pero no puedes presentarte en el púlpito o a través de estas ondas presentando como que el sacrificio que tú hiciste es mayor que el sacrificio de Jesús. No nos equivoquemos, el que produce el querer como el hacer es Dios. Dios es el que produce. Si tu iglesia está llena, Dios es el que la está llenando. Si los enfermos son sanos, Dios es el que sana. Nosotros solamente somos el instrumento en el cual Dios se mueve, pero al final de nuestra jornada solo habremos hecho aquello que teníamos que haber hecho, porque siervos inútiles somos delante de su presencia. Y cuando Pablo llega al final de su larga acusación de toda la raza humana, está bajo pecado. Dice, al llegar al clímax de su argumentación, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ellos no tiemblan ante Dios, han cambiado la gloria de Dios por otras cosas y tienen un sentido tan arrogante de su propio significado en el mundo que no pueden ni siquiera imaginarse, temblando frente al Creador y Juez. Entonces, la jactancia es importante para Pablo porque es la forma externa del profundo y verdadero problema de la raza humana, el orgullo. Esta corrupción moral descansa detrás de todos los males y miserias del mundo. Y lo peor de todo es que este orgullo nos ha puesto en desacuerdo con Dios para que, como en Romanos capítulo 3, versículo 19 dice, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estamos bajo su juicio debido a nuestro orgullo y a todo el pecado que éste produce. Eso fue lo que Dios hizo en Cristo, sin contar con nosotros antes que pudiéramos hacer algo. Una gran salvación es lograda sin que usted pudiera hacer algo antes de que hubiera ocurrido dentro de usted. Ahora bien, el resultado de esta gran salvación es que nos da la esperanza de que escaparemos de la ira de Dios. Es justificación. Esto quiere decir que basándose en lo que Dios ha hecho en Cristo, esos actos grandiosos, Dios nos declara justo a causa de toda esa gran obra. Pablo dice en el versículo 24, estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El precio de la redención o el rescate fue pagado por Cristo sin contar con cada uno de nosotros. En la historia esto desencadenó una avalancha de gracia hacia nosotros, y la forma que esta gracia ha tomado es el don gratuito de la justificación. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y vimos que en el versículo 22, 25 y 26, el medio por el que somos justificados es la fe en Cristo Jesús, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora hagámonos de nuevo la pregunta que nos planteamos en el comienzo:
por qué Pablo plantea el asunto de la jactancia en el versículo 27, creo que ahora podemos responder la pregunta más completamente. La primera parte de la respuesta es que el orgullo es el mayor de los problemas de la raza humana. La autoexaltación, la autoadmiración y la autodeterminación son las formas universales de adoración que compiten contra la acción de glorificar y agradecer y confiar en Dios. Así que lidiar con la jactancia es totalmente crucial en este pacto de la gracia. La segunda parte de la respuesta es que Dios ha actuado en la historia por medio de la muerte de Cristo para salvarnos del efecto condenatorio del orgullo, y lo ha hecho de manera que nunca nos impliquemos en esa realización. Es de Dios hacia el hombre, no del hombre hacia Dios. Él envió a Cristo y restauró su gloria. Mediante Cristo, Él satisfizo su ira por Cristo para el rescate que fue en Cristo Jesús, y vindificó su justicia en Cristo. Y no podemos jactarnos de que tuvimos parte alguna en su realización. Entonces no nos podemos jactar ahora de nada de lo que Dios está haciendo en este momento en cada una de nuestras vidas. Nos beneficiamos de la gran salvación de Dios, que solo mediante la fe en Dios es producida. Esto nos trae a la tercera parte de la respuesta al por qué Pablo saca a colación el tema de la jactancia, la que explica que la manera por la que nos beneficiamos de esta gran salvación es diseñada específicamente por Dios para excluir la jactancia, es decir, el camino de la fe. Así, imagínense estos tres pasos. Primero, el orgullo es la gran raíz de todo el mal que nos separa de Dios y produjo la necesidad de salvación. Segundo, Dios conquista una gran salvación en Cristo en la cruz, restaurando su gloria y calmando su ira y pagando un rescate y demostrando su justicia, de modo que no tuvimos nada que ver en ello y no podemos jactarnos de que dependa de nosotros en lo absoluto. Tercero, ahora como Dios le relacionará a usted con ello, ¿cómo se convertirá usted en beneficiario de esta gran salvación? Solo podrá ser de alguna manera que excluya la jactancia, porque si lo que no nos relaciona a esta salvación es un acto del cual no podemos jactarnos, entonces el propósito de todo el plan se colapsa. Por esto Pablo plantea el asunto de la jactancia, la ley de la fe, y cuál es su respuesta a la pregunta del versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Su respuesta es justo lo que esperamos, queda excluida. Eso es totalmente crucial. Toda jactancia tuya y mía debe ser excluida del camino en que Dios salva. Y les imploró en este día del Señor: humíllense bajo la gran obra salvadora de Dios en Cristo, apártense de todo orgullo, de toda jactancia y de toda autosuficiencia, renuncien a todo esfuerzo por demostrar que son dignos de recibir el regalo de la justificación y confíen solo en la gracia gratuita, sin de las obras de la ley, como manera de ponerse a bien para con Dios. Así que, hermano, esta es la enseñanza en la cual quiero que pongas toda tu atención. No podemos gloriarnos de nada de aquello que sucede a través de nosotros en el reino de Dios. Solamente Dios es el que produce a través de nosotros. Espero que esta enseñanza acerca de lo que el nuevo pacto de la gracia nos enseña, sobre que en la gracia queda excluida toda la jactancia,
te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas han sido de bendición para tu vida, te exhortamos a suscribirte a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía.